El Tribunal Supremo hizo público ayer el fallo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación especial para el cargo y a una multa de 7.200 euros por revelación de secretos, además de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador. Es la primera vez en democracia que un fiscal general en activo es condenado penalmente y apartado del puesto, lo que abre el debate sobre si debe permanecer también su condición de fiscal de carrera. El punto clave es el artículo 46.1d del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la pérdida de la condición de fiscal en caso de una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos. Una interpretación literal permite pensar que la condena del Supremo activa esta causa. Sin embargo, la sentencia impone una inhabilitación especial solo para el cargo de fiscal general del Estado, no para cualquier cargo público. Esto divide a los expertos entre una lectura amplia que entiende la aplicable el artículo 46 y otra restrictiva que sostiene que solo una inhabilitación general arrastraría la condición de fiscal, por lo que aquí sería necesario un expediente disciplinario. Por otro lado, Pedro Sánchez no asistirá mañana al acto presidido por Felipe VI en el Congreso con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía. El presidente acudirá al evento organizado por la Casa del Rey en el Palacio Real y después se desplazará a la base de Torrejón para viajar a Sudáfrica, donde participará el sábado en la cumbre del G20. Bueno, pues una de las consecuencias que tiene... Bueno, resumamos para los que no estuvieran aquí a las 7 o 7 y media. Condenado el fiscal general del Estado, es reo del delito de haber filtrado datos de un ciudadano particular con el fin de ayudar al gobierno a atacar a un rival político, lo cual es gravísimo. La condena es simplemente de inhabilitación. Inhabilitación de 2 años, lo cual implica, por supuesto, que García Ortiz no va a entrar en la cárcel. Ahora, eso sí, tiene que abandonar inmediatamente su puesto de fiscal general del Estado. Lo tendría que haber hecho en el momento de ser procesado, pero quien no tiene vergüenza, pues es capaz, como García Ortiz, de atornillarse en su puesto. Y quien no tiene vergüenza es capaz, como Pedro Sánchez, de no pedir al fiscal que deje su puesto. Pero esos 2 años de inhabilitación conllevan, en principio, otra consecuencia para García Ortiz, y es que podría perder su condición de fiscal. Al haber sido condenado, el artículo 32.1 del reglamento del Ministerio Fiscal dice pues que adiós. No solo pierdes tu puesto de fiscal general del Estado, sino que dejas de ser fiscal. Y si quieres volver a ser fiscal, a hacer las oposiciones como cualquier hijo de vecino. Es decir, se quedaría sin profesión de fiscal García Ortiz. Eso es lo que dice el artículo 32.1 del reglamento del Ministerio Fiscal. Hay una excepción, y es que, como fija el artículo 44.2 o algo así del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que sustituya como fiscal general del Estado le podría cambiar esa pena de expulsión de la carrera fiscal a García Ortiz por una mera suspensión. Pero eso solo es aplicable en caso de que la condena hubiera sido de 6 meses o menos. Pero como aquí son 2 años de inhabilitación, no se aplicaría esa provisión, esa solución a García Ortiz. Y entonces pues ya están muchos juristas buscando interpretaciones que permitieran hacer que García Ortiz no se viera afectado por esa expulsión de la carrera fiscal, agarrándose a interpretaciones restrictivas de las cosas. Ejemplo, artículo 32.1 del reglamento de la Fiscalía. La condición de fiscal se pierde cuando cuando al fiscal se le imponga una pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, Entonces, bueno, pero eso es solo si hay inhabilitación para cargo público, pero esto es inhabilitación especial. Bueno, yo no sé, pero esto es un delito.
e imagino que es doloso, así que daría un poco igual eso, ¿no? Pero bueno, que ya empezamos con las interpretaciones para ver si García Ortiz puede librarse de que le expulsen de la carrera fiscal. Hombre, yo creo que la lógica a todos nos dice que debería expulsársele de la carrera fiscal, porque un fiscal que es capaz de infringir la ley para poner el Ministerio Fiscal al servicio político del gobierno de turno con el fin de que el gobierno de turno ataque a un oponente político, hombre, ese tío es indigno de ocupar un puesto de fiscal, y desde luego cualquier persona que no sea de su cuerda ideológica, si le tocara a un fiscal como García Ortiz, pues yo creo que tendría derecho a recurrir. Oiga, es que yo no sé si este señor va a filtrar mañana mis datos, teniendo en cuenta que yo voto a Vox o al PP. ¿Cómo me puedo fiar de que este tío no le filtre los datos a nadie? Bueno, vamos a ver en qué queda, pero existe la posibilidad de que además de los 2 años de inhabilitación, García Ortiz pierda su puesto de fiscal. Esperemos a conocer la sentencia completa y esperemos a ver qué interpretaciones dan unos y dan otros, pero preveo que también ahí habrá batalla jurídica. Bien de quienes consideran que debería perder su puesto en caso de que no lo pierda, bien del propio García Ortiz en el caso de que pierda su puesto de fiscal, y él, pues lógicamente, tratará de recurrir para decir que no, que a él la inhabilitación, pero no perder el puesto de fiscal. Hablando de filtraciones, uno de los episodios más patéticos de este juicio y del postjuicio, porque ahora andan enloquecidos por las redes, es el de los periodistas progres que fueron ahí a declarar supuestamente en favor de García Ortiz. Fueron allí toda una serie de periodistas que dijeron, no, a mí me filtraron el tema, pero no fue García Ortiz. Andaban diciendo ayer, por Dios, no han tenido en cuenta el testimonio de los periodistas, esto es una mala noticia para el periodismo. Pues hombre, no, chico, en fin, han tenido en cuenta, por supuesto, el testimonio de los periodistas, pero lo han tratado igual que se trataría el testimonio de un tapicero, o de un fontanero, o de un ingeniero en materiales. ¿Por qué iba a tratarse el testimonio de un periodista distinto? Porque iba a tener más credibilidad un periodista que cualquier testigo de descargo que fuera, yo qué sé, conductor de autobús. ¿Se creen ustedes parte de una élite, queridos periodistas progres? ¿Se creen ustedes que su testimonio, su mera palabra, es ley de Dios? Tenemos que creerles aunque no aporten ninguna prueba. Si hubiera ido algún periodista progre ahí a decir, mire, a mí me filtraron antes el tema y las pruebas están aquí, ¡pum!, tome. Pero ninguno hizo eso. Dicen, no, a mí me lo filtraron antes y tiene usted que creerme, pero yo no le puedo decir nada más por secreto profesional. Dice, pues tío, vete por ahí a tomarte una horchata, porque lo que dices y nada es lo mismo. Pero además hay 2 aspectos en esas declaraciones de los periodistas que son curiosos. No, 3 aspectos. Primer aspecto. Dicen, no, a mí me filtraron, pero no fue García Ortiz. ¿Se dan ustedes cuenta de que los periodistas están reconociendo que el gobierno de Pedro Sánchez filtró información privada de un ciudadano? Dicen que no fue García Ortiz, pero que fue otro. Hombre, otro que imagino que no sería del gobierno de Ayuso, que no sería del PP, sino del gobierno de Sánchez, ¿verdad? Están acusando, al declarar eso, al gobierno de Sánchez de filtrar información contra una persona privada con el fin de hacer daño a un oponente político. Tan simple como eso. Están ellos mismos diciendo que tenemos un gobierno de delincuentes. Eso, la primera consideración. Segunda consideración. Es que la tontería que decían es absurda. Dicen, no, a mí me filtraron una semana antes el tema, pero no publicaste nada. Y el hecho de que a ti te filtrara un golfo la información, suponiendo que sea cierto porque no has aportado ninguna prueba, no dicen nada sobre si García Ortiz es culpable o inocente, tío. Porque te puede haber filtrado un golfo, pero eso no implica que García Ortiz no haya filtrado después. Y el asunto es que ese correo del abogado del novio de Ayuso no llegó a la opinión pública hasta después de que García Ortiz lo filtrara. Por tanto, que a ti te filtrara alguien, a ti a nivel personal,
lo mismo una semana antes es irrelevante, porque como no lo publicaste, no era de dominio público. Y por tanto, quien causó el mal a la persona denunciante, que es el novio de Díaz Ayuso, fue García Ortiz, que filtró la información, no se sabe si al Diario Público directamente o a Moncloa, que lo filtró al Diario Público. Por tanto, que a ti te lo filtró otro antes, ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con ello? Pero además, tercera consideración sobre esos periodistas progres tan escandalizados de que no creamos su mera palabra. Pero tíos, vamos a ver. Estáis diciendo que habéis dejado que se condene a alguien que consideráis inocente para proteger a otro que es culpable. Pues tíos, sois escoria. Qué manera de comportarse con vuestros amigos progres. Anda, García Ortiz, mételes 2 leches a estos tíos, porque te han dejado los pies de los caballos. Dicen que saben que eres inocente, pero que no van a decir quién es el culpable, así que, ¡hala!, inhabilitado. Vamos, yo que García Ortiz, si fuera cierto todo el tema, me iba a casa de estos y les cantaba a las 40. Pero canalla, ¿por qué no has dicho quién es el verdadero culpable? Dejas que me inhabiliten a mí. Pero por supuesto es mentira. García Ortiz filtró. Y esa filtración es la que termina llegando al Diario Público. ¿Que antes hubo alguna otra filtración? Sí, hombre, es lo que sospechamos todos, que antes el expediente de Hacienda del novio de Díaz Ayuso se filtró desde el ministerio de Chiqui Montero. Claro, eso lo sospechamos todos, queridos amigos. A lo mejor es que tendrían que ser condenados García Ortiz y Chiqui Montero, ¿no os parece? Vamos, nada nos satisfaría más. Venga, decidnos quién nos filtró una semana antes el expediente de Hacienda del novio de Díaz Ayuso, porque a lo mejor nos hemos quedado cortos y tiene que haber más condenados. En fin, vaya panda de desgarramantas. ¿Cómo está siendo visto esto fuera de nuestras fronteras? Escuchen. La prensa internacional se ha hecho amplio eco del hecho histórico que se supone que España se convierta en la primera democracia occidental en la que un fiscal general del Estado es condenado por un delito grave. Varios medios señalan además que el principal perjudicado político es Pedro Sánchez, debido a los vínculos del caso con su gobierno. El diario británico The Guardian, de línea progresista, fue especialmente directo al titular: duro golpe para el presidente del gobierno español tras la condena del fiscal general en el caso de las filtraciones. El conservador de Telegraph fue aún más contundente: el fiscal general del Estado de la izquierda en España, culpable de una filtración dirigida contra la líder conservadora de Madrid, destacando el trasfondo político e ideológico del caso. Medios liberales internacionales también subrayaron esa dimensión. Uno de ellos informaba que el Tribunal Supremo había declarado culpable a García Ortiz por filtrar información confidencial sobre la pareja de una destacada política conservadora y rival del Ejecutivo. En Francia, Le Figaro adoptó un tono más sobrio. El fiscal general del Estado fue multado e inhabilitado por violar el secreto judicial, aunque también destacó que se trata de un episodio sin precedentes en la historia de España. La radio pública alemana ofreció un enfoque similar, remarcando que por primera vez en la historia del país un fiscal general en ejercicio se sentaba ante un tribunal. Junto a estos medios, muchos otros recogieron la noticia, entre ellos Associated Press, Reuters, The Washington Post, The Sites, Euronews y Financial Times, entre muchos otros. Bueno, nosotros tendemos, porque vivimos en España, a pensar que todo el mundo está al tanto de lo que pasa en España. No, no es verdad. Yo hablo con mucha gente que vive fuera de España y les aseguro que lo que sale en los medios extranjeros sobre España es generalmente cero pelotero. Vamos, que de todas las noticias, las avalanchas de noticias de corrupción de Sánchez, en los medios extranjeros sale cero, nada. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque los progres se protegen unos a otros transnacionalmente. Vamos, lo tienen muy claro. Si se puede silenciar las corrupciones de un gobierno progre en alguna parte, pues se silencian. Por tanto, no se sabe fuera, en general, la opinión pública, qué es lo que pasa. Las cancillerías lo saben, la clase política lo sabe, pero la opinión pública no sabe nada, cero. Ustedes cogen a un alemán en la calle, a un holandés en la calle. ¿Qué noticias de corrupción ha recibido usted del gobierno de Pedro Sánchez? Y dice, ¿quién? ¿Del gobierno? ¿De quién? ¿De qué país me está hablando? Nada, no sale nada, nunca. O muy esporádicamente sale algo.
Pero claro, llega un momento donde no es posible silenciar las noticias. Por ejemplo, que un tribunal supremo del país condene al fiscal general del Estado en ejercicio del gobierno, hombre, es un escandalazo. Y es un escandalazo por lo que les comentaba a ustedes antes. No tiene un pase que García Ortiz no dimitiera motu proprio en el momento en que fue procesado, como no tiene un pase que Pedro Sánchez no le exigiera la dimisión. Bueno, en realidad tampoco tiene un pase que Pedro Sánchez no dimitiera cuando procesan a su fiscal general del Estado por filtrarle a Pedro Sánchez información sobre un rival político. Deberían haberse ido todos a su casa hace mucho tiempo. Pero no es así, con lo cual Sánchez lo que ha hecho ha sido aumentar la gravedad del asunto, mantener más allá de lo razonable a un delincuente en el puesto de fiscal general del Estado. Y claro, ya cuando el Tribunal Supremo sentencia sobre el tema, pues hombre, ya es imposible de tapar el asunto, con lo cual pues ha llegado a toda la prensa internacional. Y lo que la prensa internacional pues ha publicado es que esto, punto 1, se ha condenado al fiscal general del Estado. Punto 2, políticamente es un palo para Pedro Sánchez. Y punto 3, pues los detalles de que, hombre, se mantiene en el cargo a un delincuente que tendría que haber dimitido por higiene democrática, pues en fin, al primer indicio, fuera culpable o inocente. Los políticos, si hay indicios de culpabilidad, pues están obligados a irse a su casa mientras se aclara el tema. Luego, si son culpables, a la cárcel. Pero mientras se aclara el tema, fuera. Porque no nos podemos permitir que existan dudas sobre la probidad, honorabilidad, honestidad de un funcionario público o de un servidor público o de un representante público. Bueno, pues nada, marca España en estos momentos. La marca España es la marca España positiva que hace tanta gente buena que tenemos en España, tantos grandes profesionales de todos los sectores, y luego la marca negativa, como siempre, bueno, como casi siempre desde hace mucho tiempo, que es esa apestosa élite político-económico-mediática que desde luego no está a la altura de la ciudadanía a la que deberían representar y defender. Los españoles somos, pero por mucho, infinitamente mejores que la escoria que nos gobierna. Porque quien nos gobierna en estos momentos es escoria. Escoria es quien roba con el dinero de los impuestos que tanto cuesta a los españoles ganar. Escoria es quien pone las instituciones a su servicio cuando deberían ser neutrales. Escoria es quien se va de pilinguis con el dinero de los que no llegan a fin de mes. Son escoria. Lo que pasa es que aquí en España somos unos benditos y aguantamos hasta unos extremos, pero vamos, tremendos. Luego de repente se nos llena el gorro de pipas, se nos cruza el cable y entonces todo estalla. ¡Bum! Pero vamos, estalla porque la escoria que nos gobierna siempre tira hasta el final, hasta el límite de resistencia de la cuerda. Mira que lo tenían fácil cuando sale el primer indicio de García Ortiz haber dicho, a tu casa. Y a lo mejor con menos ruido, pues yo qué sé, al final a lo mejor le habían absuelto a García Ortiz, no habría habido tanto foco mediático, tanto interés en el asunto, y a lo mejor pues se podía haber librado. Todo cabe dentro de lo posible. Desde luego, como no se ha podido librar, ha sido con la estrategia suicida del todo nada de Pedro Sánchez, porque al final lo que ha hecho ha sido plantearle un pulso al Tribunal Supremo. Este no dimite aunque le proceses, este no dimite aunque le sientes en el banquillo, y además no te vas a atrever a condenarle, y además aquí declaro con la toga y desde el banco de los fiscales, y Dios, o sea, es que le han dicho al Tribunal Supremo, no te vas a atrever y te vas a tener que suicidar absolviéndole. Al final, tiran tanto de la cuerda que la cuerda se rompe. Y chico, Sánchez, pues acaba de romper la ilusión. Acaba de quedar claro que no mandas lo suficiente. No mandas ni para proteger a este Mindundi de fiscal general del Estado, que no es más que un lameculos venido a más. Un señor que está donde está simplemente porque te ha tirado de la levita y te ha lamido las botas lo suficiente, porque carece de ningún tipo de capacitación. Hombre, tenemos el primer fiscal general del Estado que fue declarado inidóneo
para el cargo, a pesar de lo cual siguió en el cargo. Han cogido a un señor mediocre como fiscal y le han puesto donde estaba para que cumpliera fielmente las órdenes. Bueno, pues al final el Tribunal Supremo no ha tenido más remedio que defenderse. Es que ya era una cuestión de supervivencia. Es que llegan a absolver a este tío, vamos, y muere la justicia en España. Primero, dejan a los pies de los caballos al juez instructor, al juez Hurtado. Segundo, dejan al propio Tribunal Supremo en general a los pies de los caballos, porque claro, deberían haber cortado antes este juicio infame, pero han permitido que llegue al final. La vergüenza les ha hecho absolver a García Ortiz. No habrían cesado en sus ataques a la justicia y por supuesto Sánchez habría utilizado el tema para atornillarse aún más en el cargo y para tratar de impulsar su ley Bolaños con la que pretende acabar con la independencia judicial. Han puesto al Supremo entre la espada y la pared. Bueno, y han cosechado lo que andaban buscando. Pero insisto, el mensaje más importante es: Sánchez no tiene ya la fuerza suficiente para proteger a sus delincuentes. Por tanto, todos estos que van camino del banquillo, Ábalos y Koldo y Cerdán y Pardo de Vera y la mujer y el hermano, todos ellos van a terminar pagando, porque Sánchez ya no puede protegerles. Y no puede protegerles porque ha llevado las cosas demasiado lejos. Hace por lo menos un año que dije en estos micrófonos que si Sánchez tuviera un atisbo de inteligencia tendría que haber negociado para irse. Si Sánchez hace un año, o hace 2 años, antes de que todo se enmarronara, si Sánchez hubiera sido listo y se hubiera quitado de en medio, pues a lo mejor habría ahorrado a su mujer un calvario judicial, y a lo mejor habría ahorrado a su hermano un calvario judicial, y a lo mejor habría ahorrado a su gente del partido un calvario judicial, porque es inevitable. Si tú estás en el foco para todo, para lo bueno, pero también para lo malo, para que te escudriñen los medios y para que te escudriñe la opinión pública y para que te escudriñen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero como Sánchez es más chulo que un 8, dice: aquí también me van a escudriñar. Toma, escudriñame lo que tengo aquí colgando, pensaría Sánchez. Pues mira, te lo han escudriñado. Y fíjate por dónde ha caído ya el primero, y caerán otros. Y yo que esos otros, y le repito el mensaje a José Luis, me daría cuenta de cuál es la situación. Y ya que Sánchez parece incapaz de negociar ni siquiera para sí mismo, mucho menos para los que le sirven, que le importan un pepino, yo que tú, José Luis, negociaba. Si fueras inteligente. Pero vamos, que me da igual lo que hagas, sinceramente.